Hola, tengo 64 años y vivo en San Diego, California, a solo 15 minutos de la frontera con Tijuana. Durante 10 meses, mi propia nuera me prohibió entrar a la casa que yo compré con 40 años de trabajo como costurera. Me quitaron a mi hijo, a mi nieto, y cuando creí que ya no podía doler más, descubrí que me habían robado mi propiedad usando documentos falsos. Hoy estoy aquí para contarte cómo mi nieto de 15 años arriesgó todo para revelarme la verdad, y cómo descubrí que la traición era aún más profunda de lo que imaginaba. Decidí compartir mi historia porque sé que hay otras abuelas allá afuera siendo manipuladas, apartadas de sus familias, despojadas de lo que tanto les costó construir. Si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una mujer a defender lo suyo, todo habrá valido la pena. Si esta historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes lo importante que es saber que no estoy sola en esta lucha? Me llamo Rosa María Hernández, tengo 64 años, y vivo en San Diego, California, a solo 15 minutos de la frontera con Tijuana. Durante 40 años trabajé como costurera, sentada frente a mi máquina sin jer desde las 5 de la mañana hasta que el sol se escondía detrás de las palmeras del vecindario. Cada puntada, cada dobladillo, cada vestido de quinceañera que reparaba, era un centavo más cerca de mi sueño, tener mi propia casa. ¿Saben lo que significa para una mujer como yo, que llegó a este país con solo una maleta y un rosario, poder firmar la escritura de una propiedad? No era una mansión. Era una casita modesta de 2 habitaciones, con un jardín pequeño donde cultivaba cilantro, tomates y chiles jalapeños. Pero era mía. O al menos eso creía. Hoy les voy a contar la verdad más dolorosa de mi vida. Una verdad que me arrancaron de las manos mientras yo confiaba ciegamente en mi propia familia. Una verdad que estuvo escondida durante 10 meses completos, mientras yo lloraba en la oscuridad preguntándome qué había hecho mal para merecer tanto rechazo. En mi sala, siempre mantuve un altar de Nuestra Señora de Guadalupe. Cada viernes encendía velas y rezaba por mi familia. Los domingos preparaba tamales de rajas con queso y de mole poblano para vender a los vecinos. El olor de la masa de maíz mezclándose con el chile ancho llenaba toda la casa. Era mi forma de mantenerme conectada con Guadalajara, la ciudad donde nací, y también mi manera de ganar unos dólares extra. Mi hijo único, Roberto, se casó hace 5 años con una mujer llamada Patricia. Al principio parecía amable, educada, siempre sonriendo cuando venía a visitarme. Me llamaba, suegrita, con voz dulce y elogiaba mis tamales. Mi nieto, Miguelito, era la luz de mis ojos. Yo lo cuidé desde que nació hasta que cumplió 5 años, mientras Roberto y Patricia trabajaban en turnos dobles. Le enseñé a rezar el Padre Nuestro, a respetar a los mayores, a amar las tradiciones de nuestra familia. ¿Cómo iba yo a imaginar que esa misma mujer que llamaba Mamá Rosa, con tanto cariño estaba planeando robarme todo? ¿Cómo iba a sospechar que mi propia casa, ganada con sudor y lágrimas, sería el objeto de una traición tan cruel? Soy una mujer de fe profunda. Crecí creyendo que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier problema. Mi madre me enseñó a ser generosa, a dar sin esperar nada a cambio, a poner las necesidades de mis hijos antes que las mías. Quizás esa generosidad se convirtió en mi debilidad más grande. Quizás fui demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado ciega. Pero también tengo carácter de acero cuando finalmente veo la verdad. Mi abuela en Guadalajara solía decirme, Rosa María, tienes corazón de paloma pero espíritu de águila. Cuando despiertes, nadie podrá detenerte. Y tenía razón. Esta historia que les voy a contar no es solo sobre una casa robada. Es sobre dignidad pisoteada, sobre confianza traicionada, sobre una madre que tuvo que ver a su hijo elegir a su esposa sobre ella una y otra vez. Es sobre un nieto valiente que arriesgó todo para decir la verdad. Es sobre vecinos que sabían pero callaron. Es sobre un sistema legal complicado que casi me derrota. Pero sobre todo, es sobre una mujer que se negó a rendirse. Una mujer que, incluso cuando le quitaron su hogar, nunca perdió su fe. Una mujer que aprendió que perdonar no significa olvidar, y que recuperar lo que es tuyo no es venganza, es justicia. Los domingos ya no suenan igual en mi casa. El aroma de canela y chocolate del champurrado que preparaba para toda la familia ahora trae recuerdos agridulces. Pero he aprendido algo valioso: algunas batallas no se pelean con gritos ni violencia, sino con paciencia, evidencia y una fe inquebrantable. Antes de comenzar a contarles cada detalle de estos 10 meses de pesadilla, quiero que sepan algo:
esta historia tiene momentos muy oscuros, pero también tiene luz. Porque al final, la verdad siempre sale a flote, aunque tome tiempo. Y el amor verdadero, el amor de un nieto por su abuela, puede ser más fuerte que todas las mentiras del mundo. Cada noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la cara de Patricia cuando le abrí la puerta de mi casa con mis tamales recién hechos, y ella me miró como si yo fuera una extraña molesta. Todavía puedo sentir el dolor en el pecho cuando mi propio hijo desvió la mirada y no me defendió. Todavía puedo recordar las noches sin dormir, preguntándome si estaba perdiendo la razón. Pero también puedo recordar el día en que Miguelito, mi nieto de 15 años, me buscó en el mercado mexicano con lágrimas en los ojos y me dijo: «Abuela, tengo que contarte algo. Mamá está mintiendo sobre todo». Ese fue el día en que todo comenzó a cambiar. Prepárense, porque lo que viene es una historia de traición, manipulación, documentos falsos, y una verdad tan impactante que cuando la descubrí, no podía creer que alguien fuera capaz de tanta maldad. Pero también es una historia de resistencia, de dignidad recuperada, y de una familia que tuvo que romperse completamente para poder sanar. Todo comenzó tan sutilmente que al principio pensé que estaba imaginando cosas. ¿Ustedes saben cómo es cuando algo no se siente bien pero no pueden señalar exactamente que está mal? Así me sentía cada vez que trataba de visitar a mi familia. Durante años, cada domingo era sagrado en nuestra familia. Yo llegaba a la casa de Roberto y Patricia alrededor del mediodía, cargando mis recipientes de comida, pozole rojo que había estado cocinando desde la noche anterior, tortillas hechas a mano todavía calientes envueltas en un trapo limpio, y mi famoso flan de cajeta que hacía que Miguelito bailara de felicidad. La mesa se llenaba de risas, conversaciones, y ese calor familiar que hace que valga la pena todo el trabajo de la semana. Pero hace un año, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue una llamada de Patricia: «Suegrita, este domingo no va a poder ser. Estamos haciendo unas reparaciones en la casa y está todo desordenado». Le creí, por supuesto. ¿Por qué no iba a creerle? El siguiente domingo, otra excusa: «Roberto está con gripe y no queremos que se contagie, mejor quedémonos cada quien en su casa». Razonable, pensé, aunque me pareció extraño que mi hijo no me llamara directamente. El tercer domingo, Miguelito tiene un proyecto escolar muy importante y necesita concentrarse todo el fin de semana. Empecé a sentir una punzada de preocupación, pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que las familias modernas son diferentes, que tienen más obligaciones. ¿Cuántas excusas puede inventar una persona antes de que te des cuenta de que no son excusas, sino rechazos? Yo fui lenta para verlo. Quizás porque no quería verlo. Quizás porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. Después de un mes completo sin ver a mi familia, decidí hacer algo espontáneo. Era domingo por la mañana, el cielo estaba despejado con ese azul brillante de California que tanto amo, y yo había preparado un guisado de res con papas que sabía que era el favorito de Roberto desde que era niño. Puse todo en mi carro viejo, un Honda Civic del 95 que había comprado de segunda mano pero que mantenía impecable, y manejé hacia su casa. Mi corazón latía con anticipación. Imaginaba la sorpresa en la cara de Miguelito cuando me viera, cómo correría a abrazarme gritando «abuelita», como siempre hacía. Imaginaba a Roberto sonriendo, quizás un poco apenado por haber estado tan ocupado. Imaginaba a todos sentados alrededor de la mesa, compartiendo el guisado, contándome sobre sus semanas. Pero lo que encontré fue completamente diferente. Toqué el timbre 3 veces. Podía escuchar movimiento adentro, voces apagadas, pasos. Finalmente, la puerta se abrió apenas una rendija, y Patricia asomó la cara. No me sonrió. No me invitó a pasar. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos cuando me miraba, estaban fríos como el hielo. «Rosa», me dijo, y noté que no me llamó «suegrita» ni «mamá Rosa», como antes. «¿Qué haces aquí?» «Vine a visitarlos», dije, levantando el recipiente con el guisado. «Preparé comida para todos». «¿Puedo pasar?» «No es buen momento», respondió secamente. «Pero es domingo», insistí, sin entender. «Siempre nos reunimos los domingos». «Las cosas han cambiado», dijo Patricia, y su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado. «Esta casa tiene nuevas reglas ahora. Si quieres visitarnos, necesitas llamar con una semana de anticipación y ver si podemos recibirte». ¿Podían recibirme? ¿Nuevas reglas? Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua fría.
¿Puedo hablar con Roberto?, pregunté, mi voz temblando apenas. Patricia se volteó y llamó a mi hijo. Cuando apareció detrás de ella, mi corazón se rompió un poco. Roberto me miró, pero no sostuvo mi mirada. Vio hacia el piso, hacia la pared, hacia cualquier lado menos hacia mis ojos. Hijo, dije, ¿qué está pasando? Mamá, comenzó, y su voz sonaba extraña, como si estuviera recitando algo memorizado. Patricia tiene razón. Necesitamos más privacidad como familia. No puedes simplemente aparecer cuando quieras. ¿Privacidad? ¿De tu propia madre? Las lágrimas comenzaban a picar mis ojos. Roberto, yo te crié sola después de que tu padre nos dejara. Te di todo. ¿Y ahora necesitas privacidad de mí? No hagas esto más difícil, murmuró él, todavía sin mirarme. ¿Y Miguelito?, pregunté. ¿Puedo al menos ver a mi nieto? Está haciendo tarea, dijo Patricia rápidamente. No puede ser molestado. La puerta se cerró. Me quedé parada en el pórtico, sosteniendo mi recipiente de guisado, viendo la puerta de madera barnizada que ahora era una barrera entre mi familia y yo. Podía escuchar el sonido de la televisión adentro, risas de algún programa. La vida continuaba para ellos mientras yo estaba afuera, excluida. Caminé de regreso a mi carro en un estado de shock. Mis piernas temblaban. Puse el guisado en el asiento del pasajero y me senté al volante, pero no pude arrancar el motor. Las lágrimas finalmente cayeron, lágrimas calientes que no podía detener. ¿Qué había hecho mal? Revisé mentalmente cada conversación reciente, cada interacción. ¿Había dicho algo ofensivo? ¿Había criticado a Patricia sin darme cuenta? ¿Había sido demasiado entrometida con Miguelito? Los vecinos empezaron a salir para sus actividades dominicales. Los vi desde mi carro. La señora Martínez me vio y rápidamente desvió la mirada, apresurándose hacia su auto. Don Pedro, que siempre me saludaba efusivamente, fingió no verme y entró rápidamente a su casa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todos actuaban tan extraño? Finalmente arranqué el motor y manejé de regreso a mi casa. El guisado se quedó en el asiento del pasajero todo el camino, enfriándose, como mi relación con mi familia. Esa noche lo comí sola, cada bocado sabía a tristeza. Esa fue la primera vez que verdaderamente supe que algo estaba terriblemente mal. Pero no tenía idea de cuán profundo era el engaño, ni cuánto peor se pondría todo antes de mejorar. Los siguientes 2 meses fueron los más solitarios de toda mi vida. ¿Alguna vez han sentido que están gritando pero nadie los escucha? Así me sentía cada día que pasaba sin ver a mi familia. Intenté llamar a Roberto todos los días. A veces contestaba con monosílabos fríos, sí, mamá. No, mamá. Estoy ocupado, mamá. Otras veces, simplemente no contestaba. Mis mensajes de texto se quedaban sin respuesta. Era como si mi hijo se hubiera convertido en un extraño. Las noches eran lo peor. Me sentaba en mi sala, frente al altar de la Virgen de Guadalupe, y trataba de entender qué estaba pasando. Encendía mis veladoras como siempre, pero ahora mis oraciones estaban llenas de preguntas en lugar de agradecimientos. Virgencita, ¿qué hice mal? ¿Por qué me castigan así? Dame una señal, dame fuerzas para entender. Mi máquina de costura, que siempre había sido mi refugio, ahora era mi único compañero. Cosía vestidos de novia, arreglaba pantalones, reparaba abrigos, y con cada puntada trataba de no pensar en Miguelito. ¿Estaría comiendo bien? ¿Estaría haciendo su tarea? ¿Me extrañaba aunque fuera un poquito? Traté de mantener mis tradiciones, pensando que quizás eso los haría recordar los buenos tiempos. Los viernes seguía preparando tamales, pero ahora se los daba a los vecinos o los vendía en el mercado mexicano. El dinero me hacía falta, pero no era por eso que los hacía. Los hacía porque era mi conexión con mi familia, con mi pasado, con quien yo era. Un día, decidí ir a la escuela de Miguelito. Era mayo, el mes de su cumpleaños, y cada año desde que nació yo había llevado un pastel de 3 leches hecho por mí. Era nuestra tradición. Él siempre esperaba ese pastel, me lo decía todo el tiempo: abuela, nadie hace 3 leches como tú. Preparé el pastel con todo mi amor. Usé la receta que mi abuela me enseñó en Guadalajara cuando yo tenía la edad de Miguelito. 3 tipos de leche: evaporada, condensada y crema.
El bizcocho tiene que ser perfecto, ni muy seco ni muy húmedo, para que absorba bien la mezcla. Después, la cobertura de merengue, suave y dulce. Le puse 15 velitas, una por cada año de vida. Llegué a la escuela durante el almuerzo. Pedí en la oficina que llamaran a Miguel Hernández. La secretaria me miró con una expresión extraña, revisó su computadora, y luego me dijo algo que me dejó helada. Señora Hernández, su nombre fue removido de la lista de contactos autorizados para Miguel. Solo sus padres pueden sacarlo de clase o visitarlo. ¿Cómo? No podía creer lo que estaba escuchando. Debe haber un error. Soy su abuela. Yo lo recogía de esta escuela desde que estaba en kindergarten. Lo siento, dijo la secretaria, ahora con tono más suave, como si sintiera pena por mí. Los padres cambiaron la lista hace 2 meses. No puedo hacer nada. 2 meses. Exactamente cuando comenzó todo esto. No fue coincidencia. Esto fue planeado, deliberado, cruel. Salí de esa escuela con mi pastel de 3 leches intacto, las velitas aún sin encender. Me senté en una banca del parque cercano y simplemente lloré. Un grupo de niños jugaba en los columpios, riendo. Madres y abuelas los vigilaban desde otras bancas, conversando entre ellas. Yo estaba sola con mi pastel de cumpleaños que nadie comería. Finalmente, corté un pedazo y lo comí. Sabía perfecto, como siempre. Pero cada bocado era amargo porque Miguelito no estaba ahí para disfrutarlo. Dejé el resto del pastel en una mesa con una nota, gratis para quien lo quiera. Hecho con amor. Esperaba que al menos alguien lo disfrutara. Los vecinos del barrio comenzaron a actuar cada vez más extraño conmigo. La señora Martínez, con quien había compartido recetas durante años, cruzaba la calle para evitarme. Don Pedro, que siempre me pedía que le arreglara sus camisas, de repente dejó de venir. Las señoras que compraban mis tamales los domingos empezaron a inventar excusas, hoy no, Rosa. Tal vez la próxima semana. Un día logré atrapar a la señora Martínez antes de que pudiera escapar. ¿Qué pasa?, le pregunté directamente. ¿Por qué todos me evitan? ¿Hice algo malo? Ella miró hacia todos lados, nerviosa, como si tuviera miedo de que alguien la viera hablando conmigo. Rosa, susurró, yo no debería decir nada, pero hay rumores. ¿Qué rumores? Tu nuera está diciendo cosas sobre ti. Dice que estás perdiendo la memoria, que te olvidas de las cosas, que dices cosas que no son ciertas. Se veía incómoda, sin saber si debía continuar. Dice que te estás poniendo difícil, que causas problemas en la familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Y la gente le cree? La señora Martínez bajó la mirada. Nadie quiere meterse en problemas familiares, Rosa. Es mejor no involucrarse. Así que eso era. Patricia no solo me estaba alejando de mi familia, también estaba destruyendo mi reputación en el vecindario. Me estaba pintando como una vieja loca, problemática, alguien de quien había que mantenerse alejado. Esa noche, me paré frente al espejo y me miré realmente. Tenía 64 años, sí, pero mi mente estaba tan clara como siempre. No olvidaba nada. No estaba loca. No estaba causando problemas. Entonces, ¿por qué mi propia familia me trataba como si lo estuviera? Decidí que necesitaba documentar todo. Empecé un diario, escribiendo cada intento de contacto con mi familia, cada rechazo, cada llamada ignorada. Guardaba los mensajes de texto sin respuesta. Tomaba fotos con fecha de los días que intentaba visitarlos. No sabía por qué estaba haciendo esto, pero algo en mi interior me decía que necesitaría pruebas de lo que estaba viviendo. Mi fe estaba siendo probada como nunca antes. Rezaba el rosario completo cada noche, suplicando por sabiduría, por paciencia, por entendimiento. Pero también rezaba por algo más, por la verdad. Dios mío, oraba, si hay algo que no estoy viendo, si hay algo más oscuro detrás de todo esto, por favor revélalo. Dame fuerzas para enfrentar lo que venga. No sabía que mis oraciones estaban a punto de ser respondidas de la manera más dolorosa posible. ¿Saben ese momento en las películas cuando el personaje recibe una noticia tan terrible que el mundo parece detenerse? Yo siempre pensé que eso era exagerado, dramatización para la pantalla. Pero resulta que es completamente real.
Les voy a contar el día en que descubrí que me habían robado mi casa. Era un martes por la tarde, 6 meses después de que todo este calvario comenzara. Yo estaba en mi máquina de costura, trabajando en un vestido de quinceañera color rosa pastel, cuando escuché el timbre. El cartero me entregó un sobrecertificado que requería mi firma. Mi corazón comenzó a latir rápido, como siempre que algo oficial llega. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, llenos de palabras complicadas en inglés. Mi inglés es bueno para la vida diaria, para hacer compras y hablar con clientes, pero estos documentos legales eran otra cosa completamente diferente. Había palabras que nunca había visto, frases que no entendía. Pero había algo que sí entendí perfectamente, la dirección de mi casa, y un sello que decía, transferencia de propiedad completada. Seguí leyendo, pasando las páginas con dedos que temblaban cada vez más, hasta que vi algo que hizo que el aire se escapara de mis pulmones. El nuevo propietario registrado de mi casa no era yo. Era Patricia, mi nuera. De alguna forma, mi casa, la casa que compré con 40 años de trabajo como costurera, la casa cuya hipoteca terminé de pagar hacía 3 años con lágrimas de alegría, ya no era mía. Legalmente, oficialmente, pertenecía a la mujer que me había estado alejando de mi familia durante meses. Me senté en el piso de mi sala, los documentos esparcidos a mi alrededor, y traté de respirar. ¿Cómo era esto posible? Yo nunca firmé nada. Nunca di permiso para transferir mi propiedad. Nunca, jamás, habría regalado mi casa, especialmente no a Patricia. Con manos temblorosas, llamé a Roberto. Esta vez contestó, pero apenas reconocí su voz. Sonaba distante, robotizada, como si estuviera leyendo de un guión. Mamá, era necesario, dijo cuando le pregunté sobre la casa. Era por el bien de la familia. Para proteger las inversiones. Patricia explicó todo esto, es más eficiente desde el punto de vista fiscal. ¿Inversiones? ¿Fiscal? Mi voz subía con cada palabra. Roberto, es mi casa. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara sin siquiera decirme? Mamá, te lo dijimos. Firmaste los papeles hace meses. ¿No te acuerdas? Su tono ahora era el de alguien hablándole a un niño pequeño o a una persona con problemas de memoria. Nunca firmé ningún papel, grité, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Me están mintiendo. Me están robando. Estás confundida, dijo él, y luego escuché la voz de Patricia en el fondo. Mamá, tengo que irme. Patricia dice que necesitas descansar, que esto es parte de tu condición. ¿Mi condición? Yo no tengo ninguna condición. Pero él ya había colgado. Me quedé ahí sentada por horas, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Me había vuelto loca? ¿Era posible que hubiera firmado algo y lo hubiera olvidado? Pero no, yo recordaba cada día, cada momento. Mi mente estaba perfectamente clara. Esto era real, esto estaba pasando, y no era mi imaginación. Al día siguiente, fui a un abogado. El señor Thompson, un abogado de inmigración que había ayudado a varias personas del vecindario, me recibió en su oficina. Le mostré todos los documentos. Él los revisó cuidadosamente, ajustándose los lentes, haciendo anotaciones. Señor Hernández, finalmente dijo, estos documentos parecen legítimos. Hay una procuración aquí, supuestamente firmada por usted, que le daba a su nuera el poder de hacer transacciones en su nombre. Pero yo nunca firmé eso. ¿Está completamente segura? Completamente. Nunca daría ese poder a nadie, y definitivamente no a ella. El señor Thompson suspiró. Entonces lo que tenemos aquí podría ser fraude. Pero probar que la firma es falsa será difícil y costoso. Necesitaríamos contratar a un experto en grafología, iniciar procedimientos legales, posiblemente una batalla que podría tomar años. ¿Cuánto costará?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería más de lo que tenía. Para un caso como este, estamos hablando de al menos $15,000, posiblemente más. $15,000. Podría igual haber dicho 1,000,000. Yo vivía de cheque en cheque, cada dólar ganado con mi costura iba para comida, servicios, las pequeñas necesidades de la vida. No tenía ahorros, los había gastado todos en pagar la hipoteca de mi casa, la casa que ahora me habían robado.
salí de esa oficina sintiéndome derrotada. Caminé por las calles de San Diego sin dirección, pasando por tiendas mexicanas, escuchando música de mariachi saliendo de los restaurantes, oliendo el aroma de los tacos al pastor en los carritos de comida. Todo lo que amaba de este vecindario, todo lo que me hacía sentir en casa, ahora me parecía lejano, inalcanzable. ¿Cómo pude haber sido tan tonta? ¿Cómo no vi esto venir? Las señales estaban ahí, el aislamiento repentino, las excusas, la forma en que Patricia actuaba. Pero yo, con mi fe ciega en la familia, con mi creencia de que la sangre siempre es más fuerte que cualquier problema, había sido completamente ciega. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar más tiempo que nunca. San Judas Tadeu, recé al santo de las causas imposibles, sé que mi situación parece imposible. Sé que no tengo dinero, no tengo poder, no tengo a nadie de mi lado. Pero tú eres el santo de lo imposible. Por favor, ayúdame. Muéstrame un camino. No dejes que me roben todo por lo que trabajé. Las velas parpadeaban en la oscuridad, y por un momento, juro que sentí una presencia, una calma que me decía que no me rindiera todavía. Que la batalla apenas comenzaba, pero que no estaba completamente sola. No sabía que esa oración iba a ser respondida a través de la persona más inesperada, un niño de 15 años que todavía tenía el valor de decir la verdad cuando todos los adultos a su alrededor habían decidido vivir en mentiras. Los siguientes 2 meses fueron oscuros. Tuve que mudarme de mi casa a un apartamento pequeño, solo una habitación con una cocina diminuta. El dueño, don Ramírez, me dio un precio especial porque conocía mi situación, pero aún así era dinero que apenas podía pagar. Dormía en un colchón en el piso y mi máquina de costura estaba en una esquina, mi único medio de supervivencia. Cada día cosía desde antes del amanecer hasta la medianoche. Mis manos desarrollaron callos sobre callos, mis ojos ardían de la fatiga, mi espalda dolía de estar inclinada sobre la máquina. Pero no podía parar. Necesitaba dinero para comer, para pagar el alquiler, y sobre todo, para algún día poder pagar a un abogado que me ayudara a recuperar mi casa. Comía solo frijoles y tortillas. Dejé de comprar carne, dejé de hacer mis tamales. No podía permitirme el lujo de ingredientes caros. Cada centavo contaba. Perdí peso, mi ropa me quedaba grande, y las vecinas en el edificio de apartamentos me miraban con preocupación. Rosa, estás demasiado delgada, me decía doña Carmen, una señora salvadoreña que vivía al lado. Ven, come algo de mi pupusa. No puedo aceptar, le decía yo, aunque mi estómago rugía. Tú también necesitas tu comida. Pero ella insistía, como hacen las buenas vecinas latinas. Ninguna mujer debe pasar hambre. Ven, siéntate. La bondad de esas vecinas me mantenía con vida tanto física como emocionalmente. Cuando sentía que iba a quebrarme, cuando las noches eran tan oscuras que pensaba que nunca volvería a ver la luz, una vecina tocaba mi puerta con un plato de comida, o con un abrazo, o simplemente con una conversación. Pero la soledad por mi familia era un dolor diferente. Ninguna pupusa, ningún abrazo de una vecina amable podía llenar el vacío de no ver a mi hijo, de no abrazar a mi nieto. Cada cumpleaños que pasaba sin celebrar, cada domingo sin familia, cada noche sin una llamada telefónica, era como una pequeña muerte. Entonces llegó el día que cambió todo. Era sábado por la mañana, y yo había ido al mercado mexicano en la avenida Logan para comprar hilo y algunos ingredientes baratos. Estaba mirando los chiles secos, tratando de decidir si podía permitirme comprar algunos para hacer una salsa, cuando escuché una voz que hizo que mi corazón se detuviera. Abuela. Me di vuelta tan rápido que casi tiró el exhibidor de chiles. Ahí estaba él, mi Miguelito, pero ya no era tan pequeño. En 9 meses había crecido, su cara había perdido esa redondez de niño, su voz era más profunda. Pero sus ojos, esos ojos oscuros que heredó de mi lado de la familia, estaban llenos de lágrimas. Miguelito, susurré, y antes de que pudiera decir algo más, él me abrazó fuertemente. Tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo contra el mío. Me aferré a él como si fuera un salvavidas, oliendo su champú, sintiendo cómo temblaba. Lo siento, abuela, sollozaba contra mi hombro. Lo siento mucho. No sabía qué hacer. Mamá me prohibió hablar contigo, me quitó el teléfono cuando intenté llamarte, me amenazó con castigos si trataba de verte. Está bien, mi amor, está bien, le decía, aunque mi corazón se estaba rompiendo escuchando esto. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa.
Nos movimos a un rincón del mercado, detrás de las estanterías de especias, donde teníamos algo de privacidad. Miguel seguía mirando nerviosamente hacia la entrada, como si esperara que alguien nos descubriera. Solo tengo 20 minutos, dijo rápidamente. Le dije a papá que iba a la tienda de deportes, pero vine aquí porque sabía que a veces vienes los sábados. ¿Cómo has estado?, le pregunté, tocando su cara, como si necesitara asegurarme de que era real. Terrible, abuela. Todo es terrible. Las palabras salían de él como un río que había sido represado demasiado tiempo. Mamá está actuando muy rara. Está siempre en su teléfono, haciendo llamadas secretas. Esconde documentos en su closet. Y le grita a papá todo el tiempo, lo trata como si fuera estúpido. Miguel, ¿sabes algo sobre mi casa? ¿Sobre cómo terminó a nombre de tu mamá? El niño bajó la mirada, avergonzado. Sí. Escuché a mamá hablando por teléfono hace como 6 meses. Dijo algo sobre conseguir que alguien falsificara tu firma. No entendí todo, pero mencionó pagar $500 por eso. Mi sangre se heló. Confirmación. No estaba loca, no había firmado nada. Patricia había pagado para que falsificaran mi firma. Hay más, abuela, continuó Miguel, su voz apenas un susurro. Mamá tiene otra familia. ¿Qué? En Arizona. Tiene 2 hijos mayores de otro matrimonio. Nunca nos lo dijo. Los descubrí porque vi fotos en su teléfono cuando lo dejó desbloqueado. Ellos la están presionando por dinero. Escuché conversaciones donde mamá decía que cuando vendiera tu casa, podría darle su parte. El mundo giró. Patricia no solo me había robado, tenía todo un plan para vender mi casa y llevar el dinero a otra familia que mi hijo ni siquiera sabía que existía. Miguel, ¿tu papá sabe esto? No. Papá no sabe nada. Él cree todo lo que mamá le dice. Ella lo tiene, no sé cómo decirlo, pero es como si lo tuviera hipnotizado o algo así. Cada vez que yo trato de decirle algo, mamá me interrumpe y hace que me vea como mentiroso. ¿Cuándo planea vender la casa? Pronto. La semana pasada vinieron unos agentes de bienes raíces. Mamá dice que nos mudaremos a Arizona en 2 meses. 2 meses. Tenía solo 2 meses para detener esto. Miguelito, lo que me estás contando es muy importante. ¿Estarías dispuesto a repetir esto frente a un abogado? ¿A decir la verdad sobre lo que has visto y escuchado? El niño se veía asustado, pero después de un momento asintió. Sí, abuela. No quiero que mamá te quite todo. No es justo. Y no quiero que nos mudemos a Arizona. Esta es nuestra casa, nuestra ciudad. Y tú eres mi abuela. No puedo seguir callado. Le di un abrazo tan fuerte que probablemente le dolió. Eres tan valiente, mi amor. Tan valiente. Tengo que irme, dijo de repente, mirando su reloj. Si tardo más, mamá sospechará. Antes de irse, me dio un papel con su número de teléfono secreto. Es un teléfono desechable que compré con mi dinero de mesada. Puedes escribirme aquí. Mamá no sabe de este teléfono. Lo vi irse, caminando rápido entre los pasillos del mercado, y me quedé ahí parada, temblando no de frío sino de una mezcla de esperanza y rabia. Esperanza porque finalmente tenía información, tenía un aliado, tenía una razón para seguir luchando. Rabia porque esa mujer había manipulado a toda mi familia, había usado a mi nieto, había destruido nuestra paz. Esa noche no pude dormir, pero esta vez no fue por desesperación. Fue porque mi mente estaba trabajando, planeando, imaginando cómo usar esta información para recuperar todo lo que me habían quitado. La batalla apenas estaba comenzando. ¿Cuántas veces tenemos que tocar puertas antes de que alguien finalmente nos escuche? Después de mi encuentro con Miguelito en el mercado, supe que tenía que actuar rápido. Pero actuar sin recursos es como tratar de nadar contra una corriente fuerte sin saber nadar. Pasé los siguientes días preguntando en el vecindario sobre abogados que pudieran ayudarme. Cada consulta costaba dinero que no tenía. Cada abogado que visitaba veía mi caso, suspiraba, y me daba la misma respuesta: esto será complicado y costoso. Estaba a punto de rendirme cuando doña Carmen, mi vecina salvadoreña, me dijo: Rosa, mi sobrina es abogada. Recién se graduó, está empezando su propio despacho.
Tal vez ella pueda ayudarte, o al menos darte un consejo sin cobrar tanto. La oficina de Ana María Gutiérrez estaba en un edificio pequeño cerca del centro de San Diego. No era elegante ni impresionante, pero había algo honesto en su sencillez. Cuando entré, una mujer joven de unos 30 años, con cabello negro recogido en una cola de caballo y lentes de marco grueso, levantó la vista de su computadora. «Señora Hernández», preguntó con una sonrisa cálida. «Mi tía Carmen me habló de usted. Por favor, siéntese». Durante la siguiente hora, le conté todo. No dejé nada afuera, cómo me alejaron de mi familia, cómo perdí mi casa, lo que Miguelito me había revelado en el mercado, todo. Ana María tomaba notas furiosamente, de vez en cuando haciendo preguntas específicas. Cuando terminé, esperaba que ella también me dijera que era un caso imposible, demasiado complicado, demasiado caro. Pero en cambio, sus ojos se encendieron con una determinación que no había visto en ningún otro abogado. «Señora Hernández», dijo, inclinándose hacia adelante, «esta Patricia cometió varios delitos. Falsificación de documentos, fraude, posiblemente hasta robo de identidad. Y si lo que su nieto dice es verdad, tenemos evidencia de intención criminal. Pero no tengo dinero para pagarte», dije, mi voz quebrándose. «He gastado todo en sobrevivir estos meses». Ana María se quedó en silencio un momento, pensando. Luego dijo algo que me hizo llorar de gratitud: «Mi propia abuela fue defraudada por un familiar hace años. Nunca pudo recuperar lo que perdió porque no tuvo quien la defendiera. Me hice abogada precisamente para casos como este. Voy a ayudarla, señora Hernández. Cobraré una tarifa reducida, algo que pueda pagar con el tiempo, después de que recuperemos su propiedad». «¿De verdad harías eso por mí?». «De verdad. Pero necesito que sea completamente honesta conmigo sobre todo. Y necesitaremos que su nieto esté dispuesto a testificar». «Él está dispuesto. Me lo prometió». «Bien. Entonces empecemos a construir un caso». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Ana María me pidió que buscara cualquier documento que tuviera sobre mi casa, la escritura original, recibos de pagos de hipoteca, estados de cuenta, cualquier cosa. También necesitaba reunir evidencia de mi estado mental: cartas, trabajos de costura fechados, cualquier cosa que demostrara que mi mente estaba perfectamente clara y que no había ninguna razón para que necesitara que alguien más manejara mis asuntos. Doña Carmen y otras vecinas del edificio de apartamentos escribieron cartas certificando que yo estaba perfectamente lúcida, que trabajaba todos los días, que no mostraba ningún signo de confusión o problemas de memoria. La señora Jiménez escribió: «Rosa Hernández es la persona más organizada y con mejor memoria que conozco. Ella recuerda los cumpleaños de todos en el edificio y nunca olvida una conversación». Mientras tanto, Miguel y yo nos comunicábamos por mensaje de texto en su teléfono secreto. Me enviaba fotos de documentos que encontraba en el closet de su mamá cuando ella no estaba en casa. Fotos de emails impresos donde Patricia hablaba con sus otros hijos sobre el dinero que pronto vendría. Fotos de estimaciones de agentes de bienes raíces sobre cuánto valía mi casa. «Abuela», me escribió una noche, «encontré la tarjeta de visita del tipo que falsificó tu firma. Está escondida en un libro en el estudio. ¿Quieres que tome una foto?». «Sí, mi amor. Pero por favor ten mucho cuidado. Si tu mamá te descubre». «No me descubrirá. Soy cuidadoso». Cada pieza de evidencia que Miguel conseguía era un clavo más en el ataúd del plan de Patricia. Ana María estaba asombrada con la valentía del niño. «Su nieto podría ser un excelente investigador», me dijo. «Lo que está haciendo requiere mucho coraje». Pero no todo era progreso. Un día, Roberto me llamó. Era la primera vez que hablábamos en semanas. Su voz sonaba tensa, enojada. «Mamá, ¿por qué estás contratando abogados? ¿Por qué estás tratando de causar problemas en mi familia?». «Roberto, no estoy causando problemas. Estoy tratando de recuperar lo que me robaron». «Nadie te robó nada. Tú firmaste esos papeles». «Patricia me mostró tu firma». «Esa firma es falsa, hijo. Y lo voy a probar». «Estás delirando, mamá. Patricia dice que esto es parte de tu deterioro mental. Dice que deberíamos considerar ponerte en un hogar de ancianos donde puedan cuidarte». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Un hogar de ancianos? Roberto,
Tu padre y yo te criamos mejor que esto. ¿Cómo puedes dejar que esa mujer te manipule así? No me está manipulando. Estoy viendo la verdad. Y la verdad es que necesitas ayuda. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Patricia estaba jugando su última carta, tratar de hacerme parecer incapaz mentalmente. Pero no iba a funcionar. No esta vez. Ana María presentó una demanda formal cuestionando la transferencia de propiedad. También solicitó una investigación sobre la autenticidad de los documentos. El proceso legal estaba en marcha, lento pero constante, como un tren que una vez empieza a moverse ya no puede ser detenido. Mientras tanto, yo seguía cosiendo, ganando cada dólar que podía para pagar a Ana María y para sobrevivir. Mis manos sangraban a veces de tanto trabajo, pero no paraba. Cada puntada era un acto de resistencia, cada vestido terminado era una victoria pequeña. Una noche, mientras cosía un vestido de novia, pensé en todas las mujeres para quienes había cosido a lo largo de los años. Vestidos de quinceañera para niñas que se convertían en señoritas. Vestidos de novia para novias emocionadas. Trajes para primeras comuniones. Cada prenda llevaba un pedazo de mi vida, de mi amor por mi trabajo, de mi dedicación. Patricia pensó que podía robarme todo. Pero no podía robarme esto, mi habilidad de trabajar, mi dignidad, mi determinación. Y más importante, no podía robarme el amor de mi nieto, que incluso bajo amenaza de castigo, eligió el lado de la verdad. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo ya había ganado algo invaluable, había recuperado mi voluntad de luchar. La investigación legal avanzaba como desenredar un suéter, tiras de un hilo y aparece otro, y otro, hasta que te das cuenta de que toda la prenda era una maraña de nudos escondidos. Con cada documento que Ana María revisaba, descubríamos más profundidad en el engaño de Patricia. Señora Hernández, me dijo Ana María una tarde en su oficina, sus lentes reflejando la luz de la computadora, esto es mucho peor de lo que pensábamos inicialmente. Su nuera no solo falsificó documentos para su casa. También abrió 3 tarjetas de crédito a su nombre. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Tarjetas de crédito? Sí. Con deudas que suman casi $20,000. Todas las compras fueron en Arizona, probablemente para sus otros hijos. $20,000. Era más dinero del que yo había ganado en 2 años de trabajo. Pero yo nunca solicité esas tarjetas. Nunca las usé. Lo sé. Es más fraude de identidad. Pero hay buenas noticias, esto fortalece nuestro caso. Entre más evidencia tengamos de su patrón de comportamiento criminal, más difícil será para ella defenderle. Ana María me mostró extractos de las tarjetas. Compras en tiendas de Arizona, pagos de matrícula universitaria para personas que yo no conocía, hasta un pago inicial para un carro. Patricia había estado usando mi identidad como su propio banco personal durante meses. La rabia que sentí en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia caliente que te hace gritar, sino una rabia fría y dura como el acero. Esta mujer no solo me había robado mi casa y mi familia, también había robado mi futuro, dejándome con deudas que tomaría años pagar. Como no me di cuenta, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cómo pudo hacer todo esto sin que yo supiera? Porque usted confiaba, dijo Ana María suavemente. Y porque ella es muy buena manipulando el sistema. Cambió su dirección postal a un apartado de correos, así que todos los estados de cuenta iban ahí. Cuando las compañías de tarjetas necesitaban verificación, probablemente falsificó su voz o usó excusas sobre problemas de salud. Es un tipo de fraude muy organizado. Mientras más investigábamos, más oscuro se volvía el cuadro. Descubrimos que Patricia tenía un historial. En Arizona, había estado involucrada en otro caso de fraude hace 10 años, aunque nunca fue formalmente acusada porque la víctima, una tía anciana, decidió no presentar cargos por vergüenza familiar. Es un patrón, explicó Ana María. Ella encuentra personas vulnerables, usualmente familiares ancianos, gana su confianza, y luego los explota financieramente. Su hijo, perdone que lo diga, probablemente también es una víctima. Ella lo eligió precisamente porque usted tenía una propiedad valiosa. Eso me dolió más que todo lo demás. Pensar que mi Roberto había sido usado, que su matrimonio era parte de un plan a largo plazo para robarme, era casi insoportable.
Pero también explicaba muchas cosas, por qué Patricia había sido tan encantadora al principio, por qué se había casado tan rápido con Roberto, por qué siempre preguntaba sobre mis finanzas y mi casa. Miguel seguía siendo nuestro espía secreto, aunque cada vez era más peligroso para él. Me enviaba mensajes de texto tarde en la noche. Abuela, mamá estuvo llorando al teléfono con alguien llamado Marco. Creo que es uno de sus otros hijos. Le decía que el dinero venía pronto. Oh, papá y mamá tuvieron una pelea terrible. Papá encontró un email sobre Arizona y le preguntó qué significaba. Mamá dijo que era sobre una posible mudanza de trabajo. Papá le creyó. Cada mensaje era como una puñalada en el corazón, pero también era evidencia valiosa. Ana María documentaba todo, construyendo un expediente que crecía más grueso cada semana. Entonces descubrimos algo que cambió todo el caso. Ana María estaba revisando los documentos originales de mi casa cuando notó algo que yo había olvidado completamente. Años atrás, cuando compré la casa, un abogado me había aconsejado ponerla en un trust legal. ¿Recuerda esto?, me preguntó, mostrándome el documento. Lo recordé vagamente. Había sido una recomendación para proteger la herencia de Miguel, asegurando que cuando yo muriera, la casa pasaría directamente a él sin complicaciones legales. En ese momento había parecido una idea inteligente, aunque honestamente no había entendido completamente todos los detalles técnicos. Señora Hernández, dijo Ana María con una sonrisa creciente en su rostro, esto cambia todo. Si la casa está en un trust con su nieto como beneficiario, Patricia no podría haberla transferido legalmente a su nombre, incluso si hubiera tenido una procuración legítima. La transferencia es completamente inválida. ¿Qué significa eso? Significa que no solo tenemos evidencia de fraude, tenemos una base legal sólida para reclamar que toda la transacción fue ilegal desde el principio. La casa nunca debió salir del trust. Patricia y quienquiera que procesó esos documentos cometieron un error masivo. Por primera vez en meses, sentí esperanza real. No solo la esperanza tenue de que quizás, con suerte, podríamos ganar algo, sino esperanza genuina de que podríamos recuperar todo. Pero Patricia no iba a rendirse fácilmente. Cuando se enteró de que habíamos presentado una demanda y solicitado una investigación, contraatacó. Presentó su propia demanda alegando que yo la estaba acosando, que estaba difundiendo difamaciones sobre ella, que estaba tratando de alienar a su hijo de ella. También intensificó su campaña de desprestigio contra mí. Comenzó a decirles a más personas en el vecindario que yo estaba mentalmente inestable, que inventaba historias, que estaba siendo manipulada por abogados sin escrúpulos que solo querían sacarme dinero. Algunas personas le creyeron. Don Pedro dejó de saludarme completamente. La señora Gómez, que antes compraba mis tamales, ahora cruzaba la calle cuando me veía. Era doloroso, pero también me enojaba. ¿Cuánto más iba a dejar que esta mujer me quitara? Una tarde, mientras caminaba del supermercado a mi apartamento, cargando mis bolsas de frijoles y arroz, vi a Roberto en la esquina. Estaba parado junto a su carro, mirando su teléfono. Me vio, y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada, algo que no había visto en meses, duda. Caminé hacia él. No corrí, no grité, solo caminé con la dignidad de una madre que sabe que su hijo, en el fondo, todavía la ama. Roberto, dije suavemente. Mamá, no debería estar hablando contigo. Patricia dice que... ¿Qué dice Patricia, hijo? ¿Que estoy loca? ¿Que estoy mintiendo? Mi voz era tranquila pero firme. Roberto, mírame. Mírame a los ojos y dime si ves a una mujer que ha perdido la razón. Él me miró, realmente me miró, por primera vez en meses. Vi lágrimas formándose en sus ojos. No sé qué creer, mamá. Entonces no creas en nadie. Ni en mí, ni en Patricia. Cree en los hechos. Busca la verdad tú mismo. Revisa los documentos. Habla con Miguel cuando Patricia no esté presente. Investiga el pasado de tu esposa. ¿Qué quieres decir con su pasado? Pregúntale sobre Arizona, Roberto. Pregúntale sobre Marco y Daniela. Pregúntale sobre la familia que nunca te mencionó. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes esos nombres? Porque a diferencia de ti, yo he estado investigando. Y hijo, lo que he descubierto te va a romper el corazón. Pero necesitas saberlo.
Un carro se estacionó detrás del suyo. Era Patricia. Bajó con una expresión de furia en su rostro. ¿Qué haces hablando con él?, me gritó. Aléjate de mi esposo. Es mi hijo antes de ser tu esposo, respondí, mi voz ahora más fuerte. Y tiene derecho a saber la verdad sobre quién eres realmente. Roberto, vámonos, ordenó Patricia, tomándolo del brazo. No escuches sus mentiras. Pero Roberto no se movió inmediatamente. Se quedó ahí, mirándonos a ambas, y pude ver la guerra interna en su rostro. Finalmente, dejó que Patricia lo llevara al carro, pero antes de subir, me miró una vez más. Y en esa mirada, vi algo que me dio esperanza, vi a mi hijo comenzando a despertar. ¿Cuánta evidencia necesitas para convencer a alguien de una verdad que no quiere ver? En el caso de Patricia, necesitábamos una montaña de pruebas porque ella había construido una montaña de mentiras. Y Miguel estaba reuniendo esas pruebas con el cuidado de un detective experimentado, aunque solo tenía 15 años. Un sábado por la tarde, Miguel logró escabullirse de casa otra vez. Esta vez nos encontramos en una biblioteca pública, lejos de cualquier lugar donde Patricia pudiera buscarlo. Llegó con una mochila llena de documentos y su expresión era una mezcla de triunfo y miedo. Abuela, Ana María, dijo, mirando nerviosamente hacia la entrada de la biblioteca, tengo mucho que mostrarles. Vaciamos la mochila en una mesa privada de estudio. Había carpetas llenas de papeles, correos impresos, extractos bancarios, fotografías, hasta grabaciones de audio en su teléfono. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Ana María, impresionada. Mamá es cuidadosa, pero no tanto, explicó Miguel. Ella esconde todo en su oficina en casa, pero usa la misma contraseña para todo, la fecha de nacimiento de su primera hija, la que papá no conoce. Una vez la vi escribiéndola y la memoricé. Entre los documentos había emails entre Patricia y sus hijos de Arizona. En uno de ellos, fechado hace 2 años, Patricia escribía, he encontrado la situación perfecta. Roberto es fácil de manejar y su madre tiene una casa sin hipoteca en San Diego. Vale al menos 400,000. Si hago esto bien, podré conseguir suficiente para los gastos universitarios de Marco y el pago inicial del departamento de Daniela. Leer esas palabras me quitó el aliento. 2 años. Había estado planeando robarme desde 2 años antes de que comenzara a aislarme. Todo su cariño, todo su suegrita y mamá Rosa, había sido actuación desde el principio. Hay más, dijo Miguel, mostrando otro email. Este era de hace 1 año, a un contacto guardado solo como J. El email decía, necesito que hagas un trabajo. Tengo documentos que necesitan una firma específica. Pagaré 500 pesos. Discreción garantizada. Ese es el email al falsificador, dijo Ana María, tomando fotos del documento con su teléfono. Esto es evidencia directa de conspiración para cometer fraude. Pero lo más impactante vino después. Miguel sacó una pequeña grabadora de voz. Hace 3 días, explicó, mamá pensó que yo estaba dormido. Estaba hablando por teléfono con alguien en la sala. Bajé las escaleras sin hacer ruido y puse esto debajo del sofá. Presionó play. La voz de Patricia llenó el pequeño cuarto de estudio. La vieja estúpida nunca sospechó nada. Y Roberto es tan patéticamente leal que cree cada palabra que digo. Cuando vendamos la casa el próximo mes, sacaré al menos 350,000 después de pagar algunas deudas. La mitad es tuya, Marco, como prometí. Daniela obtendrá su parte también. Y luego nos largamos de aquí antes de que alguien pueda hacer preguntas. Hubo una pausa, luego la voz de un hombre joven, ¿y qué pasa con Roberto y el niño? ¿Qué con ellos? Roberto puede quedarse aquí si quiere, divorciarnos, no me importa. Conseguí lo que necesitaba. Y Miguel, bueno, él puede venir con nosotros o quedarse con su padre. No es mi problema. La grabación terminó. Me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Esta mujer había hablado de mi nieto, del hijo que ella había ayudado a criar, como si fuera basura descartable. Y hablaba de mi hijo, su esposo, con un desprecio tan casual que era imposible no verlo como lo que era, él también había sido una víctima todo este tiempo. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, abuela. Siento no haber dicho algo antes. Tenía miedo. Lo abracé fuerte.
No tienes nada de qué disculparte, mi amor. Has sido el más valiente de todos nosotros. Ana María estaba prácticamente vibrando de emoción. Esto es oro puro en términos legales. ¿Tenemos confesión de fraude, conspiración, intención de huir? Señora Hernández, con esto podemos no solo recuperar su casa, sino también presentar cargos criminales contra Patricia. Pasamos las siguientes horas organizando todo meticulosamente. Ana María hizo copias de cada documento, guardó las grabaciones en múltiples dispositivos de respaldo, y comenzó a preparar lo que ella llamaba el paquete de evidencia irrefutable. Pero había un problema, Roberto. Aunque ahora teníamos pruebas sólidas, todavía necesitábamos que mi hijo viera la verdad. No solo por el caso legal, sino porque yo necesitaba que mi hijo supiera que su madre nunca había sido la villana que Patricia había pintado. Tengo una idea, dijo Miguel. Papá viene a recogerme en una hora. ¿Qué tal si, accidentalmente, dejo algunos de estos documentos en su carro? Específicamente los emails sobre Arizona. Era arriesgado. Si Patricia revisaba el carro antes que Roberto y encontraba los documentos, sabría que alguien había estado en su oficina. Pero también era nuestra mejor oportunidad. Hazlo, dije. Pero por favor, ten cuidado. Una hora después, Miguel se fue con los documentos cuidadosamente colocados debajo del asiento del conductor del carro de Roberto. Ahora solo podíamos esperar. Esa noche, no pude dormir. Me imaginaba a Roberto encontrando los papeles, leyéndolos, finalmente viendo a su esposa como realmente era. ¿Estaría lo suficientemente fuerte para aceptar la verdad? ¿O la negaría, aferrándose a la imagen de su matrimonio perfecto? A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, su voz sonaba rota, completamente destrozada. Necesito hablar contigo. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? A solas. Por supuesto, hijo. Donde quieras, cuando quieras. En el Parque Balboa. Al mediodía. ¿Y mamá? Sí. Lo siento. Dios mío, mamá, lo siento tanto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la oscuridad de mi pequeño apartamento, abrazando el teléfono contra mi pecho, llorando lágrimas que eran mitad dolor y mitad alivio. Mi hijo estaba regresando a mí. Después de tanto tiempo perdido, mi hijo finalmente estaba viendo la verdad. Al día siguiente, cuando lo vi sentado en una banca del parque, con los hombros caídos y la cara escondida entre las manos, mi corazón se rompió por él. Se veía como había lucido cuando era niño y había roto algo valioso, lleno de vergüenza y arrepentimiento. Me senté a su lado en silencio, esperando que él hablara primero. Leí todo, dijo finalmente, sin mirarme. Los emails sobre Arizona, sobre sus otros hijos, sobre el plan para robar tu casa. Y busqué más. Encontré extractos bancarios, documentos escondidos. Mamá, ¿cómo fui tan estúpido? No fuiste estúpido, dije suavemente. Fuiste manipulado por alguien muy buena en manipular. Debí haberte creído. Debí defenderte. En cambio, dejé que ella me convenciera de que estabas perdiendo la razón. Se volteó a mirarme, sus ojos rojos de llorar. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te he perdonado, dije, tomando su mano. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo, sin importar qué. Nos quedamos así por un largo tiempo, madre e hijo, comenzando el lento proceso de curación. La batalla legal aún continuaba, pero en ese momento, en ese parque, había recuperado algo más importante que cualquier casa, había recuperado a mi hijo. ¿Alguna vez han sentido que toda su vida se reduce a un solo momento? El día del confronto final con Patricia fue exactamente eso: años de trabajo, meses de dolor, semanas de preparación legal, todo convergiendo en un solo día de verdad inevitable. Ana María había orquestado todo cuidadosamente. No sería una audiencia en corte todavía, eso vendría después. Primero sería una reunión mediada con ambas partes presentes, sus abogados, y un mediador legal. El objetivo era presentar nuestra evidencia y ver si Patricia aceptaría un acuerdo antes de ir a juicio. Pero todos sabíamos que esto era realmente sobre forzarla a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La reunión estaba programada en las oficinas de Ana María un viernes por la tarde. Llegué 30 minutos antes, mi estómago hecho un nudo de nervios.
Llevaba puesto mi mejor vestido, uno que yo misma había cosido años atrás, negro con flores bordadas en el cuello. Quería verme digna, fuerte, incapaz de ser intimidada. Roberto llegó poco después que yo. Desde nuestro encuentro en el parque había estado viviendo en un hotel, separado de Patricia mientras procesaba todo lo que había descubierto. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días, pero había determinación en sus ojos. «Hola, mamá», me dijo, besándome la frente. «¿Lista para esto?» «No sé si alguien está listo para algo así», admití. «Pero es necesario». Miguel estaba con nosotros también, aunque sentado en una sala de espera separada por si se necesitaba su testimonio. Antes de que entráramos a la sala de reuniones, me agarró la mano. «Abuela, sin importar lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Nunca te rendiste». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier otra cosa. Patricia llegó 10 minutos tarde, acompañada de su abogado, un hombre mayor de traje caro que no parecía muy contento de estar ahí. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro mostró primero sorpresa, luego miedo, y finalmente una máscara de indignación falsa. «No puedo creer que hayas llegado tan lejos con estas acusaciones ridículas», me dijo mientras pasaba. «Todo esto es un malentendido que podría resolverse en familia». No respondí. Las acciones hablarían más fuerte que las palabras ese día. Todos nos sentamos alrededor de una mesa grande. El mediador, un señor de apellido Chen, abrió la sesión explicando las reglas básicas. Luego Ana María tomó la palabra. «Presentaremos evidencia de un patrón extenso de fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración criminal», comenzó, su voz profesional y clara. «Pero antes de presentar esa evidencia, me gustaría darle a la señora Patricia Hernández la oportunidad de reconocer sus acciones». Patricia se rió, una risa falsa y alta. «¿Reconocer qué? ¿Que ayudé a mi suegra a manejar sus finanzas cuando ella ya no podía hacerlo sola? ¿Que traté de proteger a mi familia de sus acusaciones dementes? ¿Entonces niega haber falsificado la firma de mi clienta en una procuración?», preguntó Ana María. «Por supuesto que lo niego». Rosa firmó todo voluntariamente. «¿Y niega haber abierto tarjetas de crédito a nombre de mi clienta sin su conocimiento?». Una pausa. «No sé de qué estás hablando». «¿Y niega tener hijos de un matrimonio anterior que nunca reveló a su esposo actual?». La máscara de Patricia se agrietó apenas un segundo. Miró nerviosamente a su abogado, quien parecía no saber nada de esto. «Mi pasado no es relevante aquí». «Oh, pero sí lo es», dijo Ana María, abriendo una carpeta. «Porque su pasado muestra un patrón. En Arizona en 2012, fue acusada de defraudar a su tía abuela de $70,000. Los cargos fueron retirados, pero la evidencia existe». El abogado de Patricia susurró algo a su oído, luciendo cada vez más incómodo. Ana María continuó, presentando documento tras documento. Los emails sobre el plan de robo, fechados 2 años atrás. Los extractos de las tarjetas de crédito abiertas fraudulentamente. La tarjeta del falsificador. Cada pieza de evidencia era colocada en la mesa como una carta en un juego de póker donde Patricia estaba a punto de perder todo. Pero la pieza final fue la más devastadora. Ana María sacó la grabadora. «Y ahora», dijo, «me gustaría reproducir una conversación grabada hace menos de una semana». La voz de Patricia llenó la sala, la vieja estúpida nunca sospechó nada. Vi el color drenar completamente de la cara de Patricia. Su abogado cerró los ojos como si sintiera dolor físico. Roberto, sentado al otro lado de la mesa, apretaba los puños tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era absoluto. El mediador fue el primero en hablar. «Señora Hernández», se dirigió a Patricia, «estas son acusaciones extremadamente serias con evidencia sustancial. ¿Tiene algo que decir en su defensa?». Patricia miró alrededor de la mesa como un animal acorralado. Sus ojos se posaron en Roberto, buscando quizás algún rastro del hombre que había manipulado tan fácilmente durante años. Pero Roberto la miraba con una expresión de asco y traición que no podía ser fingida. «Roberto», dijo Patricia, su voz ahora suave y suplicante, «esto no es lo que parece. Déjame explicar». «¿Explicar qué?». La voz de Roberto era fría como hielo. «¿Explicar cómo usaste a mi madre? ¿Cómo me mentiste sobre tener otros hijos?
¿Cómo planeabas robar todo y abandonarnos? Yo nunca, tú no entiendes la presión en la que estaba. No. Roberto golpeó la mesa, sobresaltando a todos. No más mentiras. No más manipulación. Se acabó, Patricia. Todo se acabó. Entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Patricia, viendo que no había salida, dejó caer la máscara completamente. Su rostro se transformó de la esposa suplicante a algo duro y lleno de veneno. Bien, escupió las palabras. ¿Quieren la verdad? Sí, lo planeé todo. Sí, Roberto fue un idiota fácil de manipular. Y sí, esta vieja entrometida, me señaló con odio, merecía que le quitaran todo por ser tan estúpidamente generosa. El abogado de Patricia trató de hacerla callar, pero ella lo ignoró, las palabras saliendo como un río desbordado. Pasé 5 años fingiendo que me importaban. 5 años sonriendo y llamándola, Mamá Rosa, cuando realmente quería gritarle que se largara. 5 años cocinando en su casa los domingos cuando prefería estar en cualquier otro lugar. ¿Y saben qué? Valió la pena. Esa casa vale $500,000. $500,000 que mis verdaderos hijos merecen más que este niño mimado, señaló hacia donde sabía que Miguel estaba esperando. Roberto se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No hables de mi hijo. ¿Tu hijo? Patricia se rió amargamente. Ni siquiera eres capaz de controlar a tu propia madre, ¿cómo vas a controlar a un adolescente? Eres débil, Roberto. Siempre lo fuiste. Por eso fue tan fácil manipularte. El mediador intervino. Señora Hernández, debe calmarse o terminaré esta sesión. Pero ya era demasiado tarde. Patricia había revelado su verdadera naturaleza delante de todos, incluyendo su propio abogado, quien ahora se veía como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Ana María aprovechó el momento. Entonces, ¿admite usted que todo fue un fraude planeado? Patricia la miró con odio. Admito que esta familia no merece nada. Y ustedes, me miró directamente, nunca van a recuperar esa casa. Antes de que puedan procesarme, la venderé y el dinero estará en una cuenta que nunca podrán tocar. Eso, dijo Ana María con una sonrisa pequeña, sería imposible. ¿Por qué? Porque esta mañana, un juez emitió una orden congelando todas las transacciones relacionadas con la propiedad en cuestión. La casa no puede ser vendida, transferida o hipotecada hasta que se resuelva este caso. Y basados en la evidencia que hemos presentado hoy, más la confesión que acabamos de grabar, señaló una pequeña grabadora en la mesa que había estado ahí todo el tiempo, estoy segura de que el juez ordenará la devolución inmediata de la propiedad a mi clienta. La realización golpeó a Patricia como un balde de agua fría. Había perdido. Todo su plan, todos sus años de manipulación y actuación, se habían desmoronado en una tarde. Su abogado se levantó. Necesito hablar con mi clienta en privado. Ahora. La reunión se suspendió. Cuando regresaron 30 minutos después, el abogado de Patricia se veía resignado. Mi clienta está dispuesta a firmar documentos devolviendo la propiedad a la señora Rosa María Hernández, dijo con voz cansada. También pagará la deuda de las tarjetas de crédito que abrió fraudulentamente. A cambio, esperamos que su clienta no presente cargos criminales. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esta era mi decisión. Podía hundir a Patricia legalmente, ver cómo era procesada por fraude, robo de identidad, falsificación. Parte de mí quería exactamente eso. Pero miré a Roberto, vi el dolor en sus ojos, y pensé en Miguel. Pensé en mi fe, en lo que mi abuela me había enseñado sobre el perdón y la misericordia. Aceptaré el acuerdo, dije finalmente, con 3 condiciones adicionales. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina de Ana María. 6 meses de reconstruir no solo mi casa, sino mi vida y mi familia. ¿Y saben qué? Algunos días son más difíciles que otros, pero cada día es mejor que aquellos 10 meses oscuros cuando pensé que había perdido todo. Mis 3 condiciones fueron simples pero firmes. Primero, Patricia firmaría documentos legales renunciando a cualquier derecho futuro sobre mi propiedad o la herencia de mi familia. Segundo, se sometería a terapia mandada por la corte para su comportamiento manipulador. Y tercero, aceptaría un divorcio amistoso de Roberto sin pelear por custodia de Miguel ni pedir pensión alimenticia, aunque Roberto voluntariamente le daría algo para ayudarla a establecerse.
porque así es mi hijo, demasiado noble incluso después de todo lo que pasó. La casa fue devuelta oficialmente a mi nombre, y el trust legal para Miguel fue reforzado con cláusulas adicionales para prevenir cualquier fraude futuro. Las deudas de las tarjetas de crédito fueron canceladas, Patricia pagando cada centavo de una cuenta que, sospecho, tenía escondida en algún lugar. El día que pude mudarme de regreso a mi casa fue agridulce. Las paredes me recibieron como a una vieja amiga, pero también guardaban memorias de la traición. Durante las primeras semanas, no podía caminar por la sala sin recordar cómo Patricia había estado ahí, sonriendo, llamándome Mamá Rosa, mientras planeaba mi destrucción. Doña Carmen, mi vecina del edificio de apartamentos, me ayudó con una limpia tradicional. Quemamos salvia en cada esquina, dijimos oraciones, y abrimos todas las ventanas para dejar salir la energía negativa. No sé si eso realmente funciona científicamente, pero me hizo sentir como si estuviera reclamando el espacio, haciéndolo mío otra vez. Los lugares guardan memorias, me dijo doña Carmen mientras encendíamos las velas, pero también pueden guardar nuevos comienzos. Y tenía razón. Poco a poco, comencé a crear nuevas memorias. Miguel venía cada fin de semana, y juntos cocinábamos, veíamos películas, hablábamos de todo y nada. A veces hablábamos de Patricia y todo lo que había pasado. Él necesitaba procesar el dolor de descubrir que la mujer que había criado como su madre durante 5 años había sido capaz de tanta crueldad. ¿Crees que alguna parte de ella nos amó?, me preguntó una tarde mientras hacíamos tamales juntos. Era una pregunta difícil. No lo sé, mi amor, respondí honestamente. Quizás en algún momento hubo algo real. O quizás fue actuación todo el tiempo. Pero lo que importa ahora es que tú y yo, nosotros somos reales. Nuestro amor es real. Roberto también comenzó su proceso de sanación, aunque fue mucho más difícil para él. El hombre que había sido mi hijo confiado y optimista ahora cargaba una sombra de duda sobre todo. Desconfiaba de nuevas relaciones, cuestionaba los motivos de las personas, se culpaba constantemente por no haber visto las señales. Debí protegerte, me decía una y otra vez durante nuestras conversaciones. Soy tu hijo. Ese era mi trabajo. Tu trabajo, le respondía con firmeza, no es protegerme de todo. Tu trabajo es aprender, crecer, y estar ahí cuando lo necesito. Y cuando finalmente viste la verdad, estuviste ahí. Eso es lo que cuenta. Comenzó terapia, algo que al principio resistía porque los hombres mexicanos no van a terapia. Pero yo insistí, usando mi autoridad maternal renovada. Roberto, le dije, si puedes llorar frente a mí, puedes llorar frente a un profesional que te ayude a sanar esas lágrimas. Y funcionó. Lentamente, mi hijo comenzó a encontrarse a sí mismo otra vez. No el hombre ingenuo que había sido, pero alguien más sabio, más cauteloso, pero también más fuerte. Las tardes de domingo volvieron a nuestra familia, pero diferentes. Ya no eran la tradición ciega que yo mantenía antes, esperando que la familia apareciera. Ahora las planeábamos juntos, Roberto, Miguel y yo, a veces invitando a Ana María, a doña Carmen, a otras personas que habían estado ahí en los momentos oscuros. El aroma de canela y chocolate del champurrado volvió a llenar mi cocina. Pero ahora, cuando lo preparaba, ya no era solo una tradición vacía. Era una celebración de supervivencia, de resistencia, de familia recuperada. Mi negocio de costura también cambió. Las vecinas que me habían evitado durante esos meses oscuros comenzaron a regresar, algunas avergonzadas, otras ofreciendo disculpas vacías. Las recibía todas con gracia, pero establecí límites más claros. Ya no era la Rosa que decía que sí a todo, que trabajaba por casi nada solo para ser amable. Estas son mis tarifas, decía firmemente cuando alguien trataba de regatear. Refleja la calidad de mi trabajo y el valor de mi tiempo. Algunos se ofendieron. Está bien. Aprendí que no puedo complacer a todos, y que tratar de hacerlo solo me lastimaría a mí misma. La señora Martínez, quien me había evitado por meses, finalmente vino a mi puerta un día con lágrimas en los ojos. Rosa, lo siento tanto. Debí haber estado de tu lado. Debí haber cuestionado lo que Patricia decía. Fui una cobarde. Sí, lo fuiste, dije, sorprendiéndola con mi honestidad. Pero también entiendo. Las situaciones familiares son complicadas, y nadie quiere involucrarse. Solo espero que si vuelves a ver a alguien siendo maltratado, tengas más valor la próxima vez. Nos abrazamos,
y aunque nuestra amistad nunca volvió a ser exactamente como antes, había un nuevo respeto entre nosotras. Una de las cosas más hermosas que salió de todo esto fue mi amistad con Ana María. Ella se convirtió en más que mi abogada, se volvió como una hija que el destino me dio. Venía a cenar frecuentemente, y yo le enseñaba recetas tradicionales de Guadalajara mientras ella me contaba sobre sus otros casos. Usted me inspiró, señora Rosa, me dijo una noche mientras comíamos pozole. Su caso me recordó por qué quise ser abogada. Para ayudar a personas como usted que merecen justicia. Y tú me salvaste, respondí. Cuando nadie más creía en mí, tú lo hiciste. También comencé algo nuevo, un grupo de apoyo para personas mayores que habían sido víctimas de fraude familiar. Nos reuníamos en la iglesia 2 veces al mes. Al principio éramos solo 5 personas, pero gradualmente creció. Compartíamos nuestras historias, nuestras lágrimas, nuestras victorias pequeñas y grandes. No están solos, les decía en cada reunión. Y no están locos. Lo que les pasó fue real, su dolor es válido, y hay camino hacia la sanación. Ver a otras personas encontrar su fuerza, ver cómo levantaban la cabeza con dignidad renovada, me daba propósito. Mi dolor había sido convertido en algo útil, algo que podía ayudar a otros. Miguel, mi nieto valiente, floreció en el año siguiente. Su coraje al decir la verdad le dio una confianza que no tenía antes. Comenzó a participar más en la escuela, se unió al equipo de debate, e incluso habló en un evento escolar sobre la importancia de hablar cuando ves injusticia. Mi abuela me enseñó, dijo en su discurso, con su voz clara y fuerte, que el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. Y que un niño que dice la verdad puede cambiar el mundo, al menos su pequeño mundo familiar. Estaba en la audiencia ese día, llorando lágrimas de orgullo puro. ¿Pero todo fue perfecto después? No. Algunos días el dolor regresaba como una ola. Algunos días todavía me despertaba en la madrugada preguntándome cómo no vi las señales. Algunos días la traición dolía tan fresco como el primer día. Roberto tuvo sus propias luchas. Salió con algunas mujeres, pero las relaciones nunca duraban. El fantasma de Patricia y su traición lo perseguía, haciéndole cuestionar cada palabra, cada gesto. Una noche me confesó que temía nunca poder confiar en nadie otra vez. Hijo, le dije, tomando su rostro entre mis manos como cuando era niño, lo que Patricia te hizo fue terrible. Pero no dejes que ella te robe tu capacidad de amar otra vez. Eso sería dejarla ganar. ¿Pero cómo sabes?, preguntó. ¿Cómo sabes cuando alguien es genuino? No siempre sabes, admití. Pero aprendes a ver mejor las señales. Y sobre todo, aprendes que vale la pena arriesgar tu corazón otra vez, porque una vida sin amor por miedo a ser herido no es realmente vida. Las lecciones que aprendí durante esos 10 meses de pesadilla se convirtieron en sabiduría que ahora comparto libremente. Aprendí que la generosidad sin límites puede ser aprovechada. Que la familia de sangre no siempre es la familia que mereces. Que confiar está bien, pero verificar también está bien. Que perdonar no significa olvidar, y que establecer límites no es egoísmo, es amor propio. También aprendí sobre la resiliencia del espíritu humano. Sobre cómo incluso cuando te quitan todo tu casa, tu familia, tu dignidad, si mantienes tu fe y tu determinación, puedes reconstruir. Los edificios se pueden recuperar, las finanzas se pueden reparar, y las relaciones, aunque cicatrizadas, pueden sanar. Mi altar de Nuestra Señora de Guadalupe ahora tiene una nueva adición, una foto de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Cada viernes, cuando enciendo mis velas, le doy gracias no solo por mi casa recuperada, sino por las lecciones aprendidas a través del dolor. Por las relaciones fortalecidas a través de la prueba. Por la sabiduría ganada a través de la experiencia. Y los domingos, cuando Roberto y Miguel llegan para nuestra comida familiar, cuando la mesa se llena con pozole o tamales o lo que sea que hayamos cocinado juntos, cuando las risas llenan las habitaciones que una vez guardaban solo silencio y traición, sé que hemos llegado completo círculo. No al mismo lugar donde empezamos, ese lugar era ingenuo y vulnerable. Sino a un nuevo lugar, uno construido sobre bases más fuertes de verdad, respeto mutuo, y amor que ha sido probado y ha sobrevivido. ¿Hay algún contacto con Patricia? No. Después del divorcio, se mudó a Arizona para estar con sus otros hijos. Escuché que ahora trabaja en una tienda y vive modestamente. Parte de mí siente pena por ella, atrapada en sus propios patrones destructivos.
pero la mayor parte de mí simplemente le desea lo mejor desde lejos y agradece que está fuera de nuestras vidas. Miguel me preguntó una vez si alguna vez la perdonaría realmente. Ya la perdoné, le dije. Perdonar no significa que lo que hizo estuvo bien, o que quiero que regrese a nuestras vidas. Significa que ya no permito que su traición me envene cada día. Significa que elegí paz sobre amargura. Esta tarde, mientras escribo este relato final de mi historia, estoy sentada en mi sala, en mi casa que casi pierdo pero que ahora está más firmemente mía que nunca. Puedo escuchar a Miguel en la cocina, practicando una receta de tamales que quiere llevar a una cena escolar. Roberto está en el jardín, replantando el cilantro y los chiles que descuidé durante los meses oscuros. La máquina de costura Singer zumba en su rincón, trabajando en un vestido de quinceañera para la hija de doña Carmen. Mis manos, aunque más viejas y más cansadas que hace un año, todavía pueden crear belleza, puntada por puntada. Y yo, Rosa María Hernández, 64 años, costurera, abuela, sobreviviente, estoy en paz. No la paz de nunca haber sido herida, sino la paz más profunda de haber sido herida y haber sanado. De haber sido derribada y haber encontrado la fuerza para levantarme. De haber sido traicionada y haber elegido no dejar que esa traición me defina. Si mi historia les ha enseñado algo, espero que sea esto, que no importa cuán oscura se ponga la noche, el amanecer siempre llega. Que no importa cuánto te quiten, si mantienes tu dignidad y tu fe, siempre puedes empezar otra vez. Y que a veces, las batallas más importantes que peleamos no son por cosas materiales como casas o dinero, sino por nuestra propia alma, por nuestro derecho a ser tratados con dignidad, por nuestra capacidad de amar otra vez después de haber sido traicionados. La vida es larga y está llena de pruebas. Algunas nos las envía el destino, otras nos las causan las personas en quienes más confiamos. Pero cada prueba es también una oportunidad, para descubrir nuestra verdadera fuerza, para aprender quiénes son nuestros verdaderos aliados, para convertirnos en versiones más sabias y más fuertes de nosotros mismos. Y cuando finalmente lleguen a su propia historia de supervivencia, porque todos tenemos una, eventualmente recuerden, ustedes son más fuertes de lo que piensan, más capaces de lo que imaginan, y más merecedores de amor y respeto de lo que cualquier traidor les haga creer. Ahora los dejo con el olor de tamales cocinándose, con el sonido de risas familiares, y con la imagen de una mujer mayor sentada en su sala, en su casa, en su vida reclamada, sonriendo porque sabe que aunque el camino fue doloroso, valió la pena cada paso para llegar hasta aquí. Porque al final, no somos definidos por lo que nos hacen, sino por cómo respondemos. Y yo respondí con dignidad, con fe, y con amor inquebrantable por lo que es mío. Y esa es una victoria que nadie, nunca, podrá quitarme.